Bueno, reitérame la temperatura en la zona, por favor. 19 grados la temperatura, 44%, 40% el nivel de humedad. Bien, bueno, hoy decíamos es un día sumamente importante porque, tal cual lo dijo el gobierno, que llamó a un acuerdo de precios, un acuerdo más bien ultimátum, ¿no? Un acuerdo, pero las condiciones las pongo yo, dijo Feletti desde la Secretaría de Comercio. Hoy se vencería ese plazo y podría aparecer nuevamente algo que viene desde 1974, muy novedoso, ¿no? Que es el congelamiento de precios. Luis Rey es economista, le vamos a consultar sobre esta posibilidad. ¿Qué tal, Rey? Ponce de León lo saluda, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo les va a todos? Bien, bien, bien. Bueno, de darse esta posibilidad, ¿qué éxito puede tener esta medida? Mire, cada vez que aparecen este tipo de medidas, me hace acordar a cuando estudiábamos economía en la década, sobre todo en la década del 70, el caso de las vedas de carne que finalmente se dejaron de hacer, que no tenían efecto sobre el tema de la inflación. La inflación aumentaba más allá de la veda, había faenamiento clandestino, mercado negro, etcétera, pero lo que se veía como un efecto colateral era una caída del nivel consumo global de carne. Acá básicamente pasa lo mismo, es decir, el sistema de control del precio lo venimos enseñando en la facultad y siempre decimos que tiene un aspecto positivo pero breve, efímero. Por ejemplo, logra en un primer momento controlar los precios y más que nada achatar, ponerle un pie encima a la puja distributiva entre el sector productor y el sector consumidor. Pero que a la larga, a medida que se incrementa la brecha entre el precio de equilibrio del producto y el precio máximo, en la medida en que el sistema se controla, se provoca, se revierte más policíaco, y a medida que más pasa el tiempo, más fracasado se torna. Del mismo modo que pasa con el tema de la puja distributiva, a medida que se ve más brecha, más policíaco el control, más tiempo, y mayor exceso de demanda, producto de que esto se ve gráficamente, a medida que el sistema avanza, entra en entropía negativa, la demanda se desplaza a la derecha porque los consumidores tratan de buscar afanosamente un producto que tiene un precio desproporcionadamente más bajo respecto de aquellos que están fuera del control, y la oferta tiene a referirse hacia la izquierda, en el sentido de que el oferente trata de volcar sus insumos en nuevos productos que estén fuera del control de precios. Entonces el exceso de demanda se torna mayor y entonces todo el efecto de racionamiento, espera y desabastecimiento es cada vez mayor. Por lo tanto, este tipo de medidas, acá se ha anunciado un objetivo de máxima, 1.650 productos, y lo que es peor, retroactivo al 1 de octubre, lo cual es bastante complicado, retrotraer muchos precios al 1 de octubre, torna en medidas que en realidad más que nada es para ocupar el centimetraje de diarios o el espacio de los medios digitales, ¿no? Bien, digamos, por las buenas o por las malas, ¿no? Es decir, con acuerdo, que más bien no es un acuerdo, es una imposición, o con un decreto de congelamiento de precios. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede durar esto y fundamentalmente la posibilidad de la desaparición de los stocks? Yo creo que apunta el gobierno al próximo mes. Generalmente este tipo de medidas tienden a tener cierto éxito en el primer mes, sobre todo en lo que se refiere a que el producto esté a los precios acordados y en la medida también en que se produzca un peso a las expectativas de la puja distributiva entre productores y distribuidores. Es una medida que apunta a todas luces a ser electoral, es decir, apunta al éxito del mes y medio de este tipo de medidas, pero después ya le digo, tarde o temprano entran en entropía negativa y nuevamente hay que renegociar o simplemente salirse del sistema, bien, ¿no es cierto? Bien. Es decir, tenemos fiebre, que es la inflación, y acordamos con el termómetro, una cosa así. Claro, adulteramos el termómetro para que no acuse la fiebre, pero de todos modos estos sistemas terminan o con una nueva renegociación, una nueva lista de precios, o directamente con una liberación. Y ya, muchas veces ocurre que cuando la liberación se produce después de un control muy policíaco de precios, se produce un sobredisparado del precio, un overshooting, que termina llevando el precio mucho más allá del nivel de equilibrio para después lentamente retornar al mismo, ¿no? Bueno, ahora, mientras tenemos en la Argentina este panorama, no esta foto,
de un gobierno que, bueno, no le ha encontrado la vuelta al tema de la inflación y llega a este tipo de instrumentos tan viejos, no tan probadamente fracasados en la historia reciente y contemporánea del mundo, no solamente de la Argentina. ¿Cómo hilamos esto a un jefe de gabinete como Juan Mansur, que está en los Estados Unidos, diciéndole a los empresarios americanos que inviertan en la Argentina? Es que es muy complicado y ya no pasa por la lógica económica, pasa por otro tipo de lógica, la lógica política y la lógica social, pero sobre todo en la política es complicado decirle a un inversor que invierta cuando no tenemos no tenemos políticas de largo plazo. El inversor viene a invertir al país para posicionar sus tecnologías, sus patentes, su saber y obviamente para llevarse las utilidades en forma de dividendo, las regalías en función de las marcas y patentes registradas que funcionen en el país. Eso necesita a largo plazo y si el país no tiene una clase dirigente que proyecte a largo plazo a los inversores y al público en general, se complican estas políticas de inversión de largo plazo. Sí puede haber inversión de corto plazo, pero es un capital de rapiña que viene a tocar e irse rápidamente con altas tasas de rendimiento. O sea, capital siempre va a venir, lo que pasa es que buscar el capital es sustentable económicamente, no de rapiña que entre y llegue, haga ganas y se vaya. Capitales productivos, por cierto. Exactamente, que es el capital que esperamos que venga a nuestro país. Bien, por último, estamos como en la historia del huevo y la gallina, ¿no? Tenemos un problema económico en la Argentina, ya esto ya pasó de lo financiero, ya es económico, o en el fondo lo que tenemos es un problema político. Sin duda es un problema político. Después viene lo económico. Es decir, si no generamos una estabilidad institucional, políticas de largo plazo, que se traduzcan, en este caso, en políticas económicas de largo plazo, el país siempre va a estar en encerronas de corto plazo. Y en nuevamente, modelo de economía de casino, de renta financiera, concentración y fuga que estamos viviendo desde hace muchos años. Estamos escuchando a Luis Rey. Rey, que siga usted muy bien, buena jornada y gracias por atender. Muchas gracias, Claudio, un gran abrazo para todos, gracias.